Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Esto ocurrió cuando yo era un niño pequeño, quizás tenía unos 6 o 7 años. Mi familia siempre ha sido muy religiosa, así que la Pascua era una celebración enorme para nosotros, al igual que la mayoría de las otras festividades religiosas importantes. De hecho, ahora que lo pienso, incluso los domingos se sentían como una especie de celebración por la manera en que mis padres trataban la misa. Es curioso, pero algunos de mis recuerdos más antiguos están relacionados con la iglesia. Lo que voy a contarles forma parte de esos recuerdos. Era domingo de Pascua, y como suele pasar, los servicios religiosos fueron mucho más largos de lo habitual. A mí no me molestaba. Desde muy chico, mis padres me inculcaron un profundo amor por Cristo. Después de la misa venía la catequesis, o CCD, como le llamaban en nuestra parroquia. Sé que muchas iglesias no hacen clases después de misas tan importantes, pero en la nuestra sí, y siempre fue así. Así que como tantas veces mis padres me llevaron al área de aulas que estaba en el nivel inferior, me dejaron allí y se despidieron. Voy a describir ahora cómo era la estructura de la iglesia, para que el resto de la historia tenga sentido. El templo tenía un diseño a 2 niveles. El santuario principal estaba en la parte superior, donde se encontraban el altar y los bancos, y luego estaban las aulas en el sótano. Técnicamente era un sótano, pero como el terreno tenía una inclinación, también se podía entrar y salir por esa planta baja. Había un pasillo largo con alfombra, del cual salían unas 7 u 8 habitaciones a cada lado, organizadas por grupos de edad. Mi aula estaba entre las primeras a la izquierda. Al final del pasillo estaban los baños, uno para niños y otro para niñas. Justo al lado había una puerta gris muy pesada que conducía al exterior. Esa puerta normalmente permanecía cerrada desde dentro, pero recuerdo que decían que podía usarse en caso de emergencia. Los adultos siempre nos advertían que nunca debíamos salir por esa puerta, porque se trababa automáticamente y no podríamos volver a entrar a la iglesia. Volviendo a la historia, todo el piso inferior estaba decorado por Pascua. Y no hablo de una decoración sencilla. Las paredes estaban cubiertas con serpentinas en tonos pastel, recortes de papel con formas de corderitos y cruces, y dibujos de Jesús con niños pegados entre las puertas de las aulas. Incluso algunos maestros llevaban puestas esas orejas de conejo baratas que venden en farmacias. Para ser sincero, se sentía mucho más alegre ahí abajo que durante la misa. Todos los niños estaban de buen humor, probablemente porque sabíamos que más tarde habría búsquedas de huevos de Pascua. Normalmente yo esperaba hasta que terminara la clase para ir al baño, pero ese día la misa se había extendido mucho más de lo habitual y no podía aguantar más. Levanté la mano, pedí permiso, y mi maestra me dejó salir. Los baños estaban a unos 5 metros, y era común que los niños fueran solos. Siempre nos decían que si tardábamos mucho irían a buscarnos, pero no recuerdo que eso ocurriera nunca. Así que salí sin hacer mucho ruido, mientras el resto de mi clase estaba entretenido coloreando imágenes del sepulcro vacío y de Jesús resucitado. Entré al baño de niños y cerré la puerta del cubículo detrás de mí. Todo estaba en silencio. Esos baños eran viejos, así que lo único que se oía era el zumbido suave de las luces fluorescentes y la voz lejana de algún maestro resonando por el pasillo. Pero entonces, mientras estaba sentado, escuché un sonido extraño que venía del cubículo de al lado. No era un ruido normal, como el de alguien moviéndose o abriendo una cerradura. Era un sonido metálico, irregular y lento, como si algo estuviera siendo arrastrado o raspado contra el interior de la puerta. No era muy fuerte, pero sí agudo. No recuerdo haber sentido miedo en ese momento. Más que nada me sentí confundido. Al principio pensé que era otro niño, así que no dije nada y terminé lo que tenía que hacer.
Cuando me estaba lavando las manos miré al espejo y vi cómo la puerta del otro cubículo se abría lentamente. Pero en lugar de salir otro niño, apareció un adulto vestido con un disfraz de conejo de Pascua. Recuerdo cómo se le caían un poco las orejas y que el traje no se veía bien. Estaba flojo y tenía manchas, como si nunca lo hubieran lavado. El pelaje no era blanco brillante, sino más bien un tono grisáceo. Uno de los ojos del disfraz parecía haber sido cosido de nuevo, pero mal colocado, torcido. Aún así no sentí miedo al verlo. Como mencioné antes, era muy chico, y en mi mente simplemente pensé que el conejo de Pascua me estaba dando una sorpresa. Incluso sonreí al girarme para mirarlo, y creo que le dije algo como «Hola». No respondió. Solo se quedó parado a medio salir del cubículo, mirándome fijamente. Tenía la cabeza ligeramente inclinada y no se movía. Me sentí un poco incómodo, como si tuviera que decir algo más y no supiera qué. Después de un largo silencio, dio un paso hacia afuera y levantó lentamente un brazo, señalando hacia la puerta, como si me estuviera guiando para salir. Fue entonces cuando habló por primera vez. Su voz sonaba apagada desde dentro del traje, pero aún puedo recordar exactamente lo que dijo. Eres el niño elegido con suerte. Tengo un regalo para ti afuera. Ni lo dudé. Me sentí emocionado, sinceramente ilusionado por la idea de haber sido escogido para una sorpresa especial de Pascua. Creo que el hecho de que todo esto estuviera ocurriendo en la iglesia me hizo sentir seguro, como si no pudiera pasar nada malo. Empujé la gran puerta gris sin pensarlo 2 veces, olvidando por completo que se suponía que debía permanecer cerrada. El conejo de Pascua me siguió en silencio y empezó a caminar por el pavimento hacia la esquina más alejada del estacionamiento de la iglesia. Había un coche estacionado en esa zona, parcialmente escondido detrás de un basurero y algunos arbustos. Recuerdo haber pensado que era raro que hubiera aparcado tan lejos y que no llevara ninguna canasta con dulces o algo similar. En algún momento, incluso empezó a tomarme de la mano. Estábamos más o menos a la mitad del estacionamiento cuando lo vi. Un segundo conejo de Pascua saliendo del coche al que me estaban llevando. Me detuve de golpe. Mi mente infantil no supo qué pensar. Miraba de un lado a otro entre los 2 disfraces, completamente desconcertado. No había visto ese coche antes, y ahora había 2 conejos. Algo dejó de sentirse mágico. Todo empezó a sentirse mal. Hasta el día de hoy creo que lo que sucedió a continuación fue una intervención divina. Una de las maestras, creo que se llamaba Miss Sabrina, justo estaba caminando por la iglesia, tal vez saliendo para preparar la búsqueda de huevos o revisando algo afuera. Miró hacia el estacionamiento justo en el momento en que me llevaban hacia el coche. Nunca olvidaré el grito que soltó. Fue el sonido más aterrador que he escuchado en mi vida. El hombre del disfraz soltó mi mano de inmediato y salió corriendo hacia el auto. Y yo, sin pensarlo, eché a correr en dirección contraria, hacia los brazos de Miss Sabrina. Una vez que estuve a salvo con ella, giré la cabeza justo a tiempo para ver el coche acelerar y salir del estacionamiento. No estoy completamente seguro, pero creo que vi a otro niño en el asiento trasero de ese coche. Miss Sabrina no lo vio, pero yo se lo conté. Ella me creyó de inmediato. Lo que pasó en las siguientes horas está un poco borroso en mi mente. Ella avisó a los demás adultos de inmediato y, eventualmente, la policía vino a hablar conmigo para que les explicara lo sucedido. Me preguntaron por el niño que creía haber visto y traté de describirlo lo mejor que pude, aunque solo lo había visto por un instante y no sabía si mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Mis padres fueron los que más se alteraron, y con razón. Recuerdo que mi madre lloró durante más de 1 hora cuando llegamos a casa. La policía investigó en la iglesia, pero no encontraron nada concreto. No había reportes de niños desaparecidos en la zona, así que no tenían mucho con qué trabajar. La teoría más aceptada fue que quienquiera que estuviera dentro de ese disfraz tenía una llave de la puerta trasera y había estado esperando dentro del baño hasta que entrara algún niño. Por mala suerte, ese niño fui yo. Hasta el día de hoy todo eso me sigue causando una profunda incomodidad. Quien lo haya hecho conocía bien el lugar. De lo contrario, no habría sabido dónde esperar.
cómo entrar ni cómo huir tan fácilmente. Pero lo que más me inquieta es que estoy casi seguro de que sí había otro niño en ese coche. Es difícil que llegue una Pascua sin que recuerde esta experiencia. Historia 2. Me gradué de la secundaria el año pasado y lo que estoy a punto de contarles ocurrió justo en esa época. La Pascua siempre ha sido una fecha divertida para mis amigos y para mí, pero no por las razones que probablemente imaginas. Hace tiempo que dejamos atrás esas búsquedas de huevos de Pascua infantiles que todos disfrutan cuando son pequeños. De hecho, me da vergüenza ajena cada vez que mis padres me obligan a participar en una con mis primitos. Hace algunos años, no recuerdo exactamente cuándo, mis amigos y yo ideamos una versión distinta del típico juego de los huevos de Pascua. Le dimos un giro más interesante y lo convertimos en algo parecido a una mezcla entre una búsqueda del tesoro y una partida de Manhunt. Dividíamos a todos en dos equipos, como en Manhunt, pero con una diferencia. El equipo que busca también tiene que esconder y proteger algunos huevos. Si el equipo que se esconde logra encontrar y capturar todos los huevos, gana. Y si el equipo que busca no logra encontrar a todos los escondidos antes de que se acabe el tiempo, entonces también pierden. Había algunas reglas adicionales medio tontas, como que los del equipo buscador no podían quedarse acampando junto a los huevos escondidos. Pero eso no es tan importante para lo que voy a contar. Era jueves, justo antes del fin de semana de Pascua, y la escuela se había cancelado para el viernes por alguna razón que ya ni recuerdo. Así que decidimos hacer una pijamada esa noche. Éramos yo, Jake, Grace, Chuck, Arthur y Raz. Aunque Raz no se llamaba realmente así, su apellido era Razzie, pero todos lo conocíamos simplemente como Raz. Él vivía en la casa más grande de todas, por mucho, así que casi siempre nos juntábamos allí. Su casa estaba en medio de la nada y el patio trasero colindaba con un área boscosa bastante amplia. Además, sus padres no regresaban hasta el viernes en la noche, así que tendríamos todo el lugar para nosotros solos. Esa noche estábamos en el sótano de Raz jugando videojuegos tranquilamente cuando Chuck propuso que jugáramos Manhunt. Todos nos animamos, así que buscamos linternas en el garaje de Raz y usamos una app en el celular de Jake para asignar equipos al azar. Yo quedé en el equipo con Chuck y Raz y éramos los que debían buscar. Jake y Arthur serían los que se esconderían. La mamá de Raz tenía un montón de huevos de plástico guardados en el piso de arriba, así que tomamos algunos y salimos al patio. Ya habíamos jugado muchas veces en ese terreno, así que conocíamos bien el área. El límite más lejano era una cerca, y los otros bordes eran un arroyo y una pendiente que bajaba hacia el potrero de caballos del vecino. Pusimos temporizadores en nuestros teléfonos, uno para darle tiempo al equipo que se escondía y otro para esconder nuestros huevos. Cuando pasaron los 10 minutos empezó oficialmente el juego. Debo mencionar que el sol ya se había ocultado, aunque todavía no estaba completamente oscuro. Cuando el temporizador sonó, cada uno se fue por su lado para abarcar más espacio. Yo me dirigí hacia la izquierda, donde los árboles eran más densos, mientras Raz y Chuck tomaron el camino opuesto. Mantenía la linterna apuntando hacia el suelo, cubriéndola con la mano para no llamar la atención, y confiaba principalmente en la luz de la luna para orientarme. El juego era mucho más emocionante cuando realmente sentías que estabas acechando o escondiéndote. Además, si alguien del otro equipo veía la luz de una linterna, salía corriendo de inmediato. Después de unos minutos me pareció ver algo moverse a unos 8 o 10 metros delante de mí. Al principio no sabía si estaba alucinando, pero volví a verlo. Apagué la linterna de inmediato y me quedé completamente quieto. Alguien estaba agachado detrás de un árbol. Quien fuera no parecía haberme visto, porque si lo hubiera hecho ya se habría escapado. La figura permanecía inmóvil, como si estuviera intentando no hacer el más mínimo movimiento. Supuse que era Reis. A él siempre le gustaba esconderse cerca del equipo contrario pensando que así nadie lo sospecharía. Decidí rodearlo con cuidado para sorprenderlo desde atrás. Me agaché un poco y comencé a moverme lentamente, buscando el ángulo perfecto. Cuando estuve lo suficientemente cerca,
Salté hacia él y le toqué el hombro con fuerza gritando: «Te encontré». Pero en cuanto esa persona giró, una sensación de puro terror me invadió. No era ninguno de mis amigos. Era un hombre adulto, con el cabello pegado hacia atrás y los ojos muy abiertos, como si estuviera drogado. Tenía la ropa toda rota y olía horrible. Me quedé paralizado, sin entender lo que estaba pasando. Antes de que pudiera reaccionar, el tipo me tiró al suelo. Grité en cuanto caí, pero no alcancé a pedir ayuda otra vez porque sus manos ya estaban apretando mi cuello con toda su fuerza. Estaba usando todo el peso de su cuerpo para ahorcarme, y en ese instante, de verdad creí que era el fin. No podía respirar y no tenía la fuerza suficiente para quitármelo de encima. Y de repente se detuvo. Por el rabillo del ojo vi la luz de una linterna reflejándose entre los árboles, acercándose rápidamente. Alguno de mis amigos venía corriendo. El tipo también debió ver la luz, porque se levantó de inmediato, sin decir ni una palabra, y salió corriendo hacia el bosque, desapareciendo en segundos. Yo me quedé tirado en el suelo, jadeando, aún en shock. Chuck llegó a los pocos segundos. Me ayudó a levantarme y me dijo que lo había visto todo. Quise correr tras el hombre, pero Chuck me detuvo y me dijo que era una pésima idea. Así que en lugar de eso, los dos volvimos corriendo a la casa. Chuck llamó a los demás y les pidió que regresaran a casa de Raz de inmediato. Cuando todos estuvimos juntos otra vez, conté lo que había pasado y Chuck completó los detalles. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo, nerviosos y alterados, hasta que Arthur dijo algo que hizo que todos guardáramos silencio. Dijo que antes de que el juego comenzara, es decir, antes de que se cumplieran los primeros 10 minutos, había visto a 2 personas caminando entre los árboles, cerca de donde él se estaba escondiendo, que se movían con lentitud, como si estuvieran vigilando o esperando algo. En ese momento se había molestado pensando que éramos 2 del equipo contrario rompiendo las reglas. Ahí fue cuando Chuck, Raz y yo nos miramos y negamos con la cabeza al mismo tiempo. Ninguno de nosotros había caminado juntos ni habíamos estado en esa parte del terreno todavía. Y siendo sinceros, ni siquiera nos habría dado tiempo de llegar hasta allá. La conclusión nos golpeó a todos de golpe. Si no éramos nosotros, entonces había al menos 3 personas más en el bosque esa noche. Una que me atacó y otras 2 que ya estaban merodeando por ahí desde antes de que comenzara el juego. En ese momento me di cuenta de que había hecho bien en seguir el consejo de Chuck y no perseguir a ese hombre. Podría haber terminado caminando directo hacia una emboscada. Les dije a todos que debíamos llamar a la policía, que me habían atacado, que era algo serio. Pero antes de que pudiera marcar, Raz me interrumpió. Se puso raro, serio, y dijo: «No vamos a llamar a nadie». Le pregunté qué estaba diciendo y me explicó que técnicamente estaba castigado y que además no tenía permiso para invitar amigos mientras sus padres no estaban. Si la policía se enteraba, sus padres se iban a enterar también y se metería en un gran problema. Le insistí en que esto era algo serio, que merecía una denuncia, pero él no cedía. Los demás estaban atrapados en medio. Nadie quería que Raz se metiera en problemas, pero era evidente que todos se sentían mal fingiendo que no había pasado nada. Al final cedí. Acepté no llamar a nadie y traté de pasar el resto de la noche tranquilo, pero estaba muy afectado. Me fui a dormir temprano y me fui de su casa a la mañana siguiente antes de que los demás se despertaran. Puede que esto te sorprenda, pero realmente no me afectó tanto a largo plazo. Tengo una mentalidad bastante práctica. Las cosas pasan y uno sigue adelante. Y eso fue lo que hice. Una semana después de todo aquello, Raz nos contó que se había sentido culpable por dejar los huevos de Pascua tirados en el bosque, así que se había armado de valor y fue a recogerlos, aunque estaba muerto de miedo. Todos nos reímos con eso, pero su comentario me hizo recordar todo lo que ocurrió esa noche y pensar en lo afortunado que fui. No tengo idea de qué hacían esos hombres ahí, ni qué estaban planeando exactamente, pero de algo estoy seguro. No voy a volver a pasar la noche en casa de Raz. Hoy en día estoy en la universidad, muy lejos del bosque que bordea su casa.
Pero como la Pascua se acerca otra vez el próximo mes, esta historia volvió a mi mente. Historia 3. Cada Pascua, toda mi familia extendida hace el viaje hasta la casa de mi tío John, que vive en una zona bastante aislada, rodeada por el bosque. El año pasado no fue la excepción. Mi tío John tiene una casa enorme situada en un terreno amplio y despejado, completamente rodeado por árboles. Aunque ya había estado allí muchas veces antes, curiosamente, nunca me había aventurado por el bosque que hay detrás de su propiedad. Nunca me ha llamado la atención el contacto con la naturaleza, así que jamás tuve mucho interés por explorar el exterior. Para ser honesto, no tenía ninguna gana de hacer ese viaje. Nunca me he sentido realmente conectado con ese lado de mi familia. Todos son súper fanáticos del aire libre, cazadores, pescadores y esas cosas, y la mayoría ha vivido en esa misma zona toda su vida. Cada vez que estoy con ellos me siento como un bicho raro. Además, casi todos mis primos me llevan muchos años. Ya están casados, tienen hijos o trabajan en granjas. El único que se acerca un poco a mi edad es Kevin. Es un par de años mayor que yo, pero es bastante tranquilo. Así que solemos quedarnos juntos por defecto en estas reuniones familiares. Él sabe que no encajo del todo con los demás, así que siempre trata de acompañarme sin hacerlo incómodo. Llegamos a casa de mi tío John el viernes por la noche. Como soy hijo único, solo viajamos mis padres y yo. Estaba tan cansado del trayecto que me fui a dormir casi de inmediato. A la mañana siguiente, Kevin y yo pasamos un buen rato en el sótano jugando al billar. Ninguno de los dos es particularmente bueno, pero era mucho mejor que quedarse sentado arriba, donde ya se había reunido toda la familia y reinaba el típico caos de las fiestas. Nos quedamos abajo evitando todo ese ruido. Como no había televisión, Kevin puso música en su celular y nos pusimos a hablar de algunos chismes familiares que ni vale la pena mencionar. Mientras jugábamos, Kevin empezó a hablarme del bosque detrás de la casa de mi tío. Me dijo que se extendía por kilómetros y que casi nadie llegaba lo suficientemente lejos como para ver los lugares interesantes que había. Describía todo con palabras como mágico y hablaba de la belleza de la soledad. Yo solo asentía. Lo mío no es la naturaleza, pero estaba claro que a él le apasionaba. No sé cómo lo logró, pero más tarde ese mismo día me convenció para que saliéramos a caminar por el bosque. Como ya dije, no soy nada aventurero, pero el aburrimiento estaba acabando conmigo, así que acepté acompañarlo. Obviamente le avisamos a mi tío John antes de salir. Él es una persona muy amable y siempre deja que los más jóvenes hagan lo que quieran, algo que ojalá mis propios padres entendieran. Kevin tomó la delantera tan pronto salimos, atravesando el jardín trasero y entrando en la línea de árboles como si ya conociera el camino, que probablemente era el caso. El bosque era espeso, pero no totalmente salvaje. Kevin seguía una especie de sendero natural. No era muy tarde todavía, así que no me preocupaba que anocheciera, pero mientras más nos adentrábamos, más comenzaba a preguntarme cómo íbamos a encontrar el camino de regreso. Después de caminar unos 20 minutos, le pregunté si estaba seguro de saber dónde estábamos, y él se echó a reír. Me dijo que conocía ese bosque como la palma de su mano, que lo había explorado desde niño. Avanzamos tal vez otros 20 minutos más, cuando de repente ambos nos detuvimos al mismo tiempo. Desde algún lugar al frente escuchamos un golpe fuerte, como si algo pesado golpeara madera. No era el ruido de un animal ni el crujir de una rama. Era repetitivo. Una pausa, luego otro golpe, y así varias veces. Sonaba como si alguien estuviera golpeando un árbol con un mazo o un martillo. Es la mejor forma en la que puedo describirlo. Kevin me miró, y su expresión dejaba claro que también estaba tratando de entender qué era ese sonido. No parecía muy cercano, pero era lo suficientemente fuerte como para que se escuchara con claridad. Me dijo que tal vez era un cazador, que era una posibilidad, aunque su cara decía otra cosa. Estaba inquieto. Finalmente el sonido se detuvo. Le pregunté si quería regresar, pero negó con la cabeza. Su curiosidad lo había vencido, y debo admitir que yo también tenía intriga.
así que seguimos avanzando en dirección al origen del ruido, con todos los sentidos atentos. Caminamos apenas unos minutos más cuando Kevin se detuvo de golpe y extendió su brazo delante de mí. Me paralicé, pensando que había visto a alguien, pero en lugar de eso, señaló hacia arriba. Al principio no comprendía qué estaba viendo, pero después lo entendí. Había 3 cruces colocadas al revés, clavadas en 3 árboles uno junto al otro, muy arriba, al menos a 5 o 6 metros del suelo. Era imposible que alguien las hubiera puesto ahí sin una escalera. Antes de que siquiera pudiéramos darnos la vuelta, vi movimiento por el rabillo del ojo. Giré la cabeza rápidamente y, para mi horror, había una persona parada allí. Estaba vestido como un leñador, barba espesa, camisa de franela y una mirada oscura y penetrante. Kevin se puso delante de mí, bloqueando parcialmente la vista de ese sujeto. El hombre no dejaba de mirarme y dijo: «No deberías estar aquí». Kevin se disculpó de inmediato y le aseguró que ya nos íbamos. Y eso fue exactamente lo que hicimos. El hombre no se movió mientras nos alejábamos, solo nos observó en completo silencio. Sentía las manos temblándome. Caminamos todo el trayecto de regreso en completo silencio. Nunca había sentido tanta tensión en mi vida. Volteábamos una y otra vez para asegurarnos de que no nos estuvieran siguiendo, aunque no había forma real de saberlo. Al llegar a la casa, lo primero que hicimos fue contarle todo al tío John. Como dije antes, es una persona bastante amable y conoce a todos sus vecinos. Así que sentí un nudo en el estómago cuando nos dijo que nadie que él conociera coincidía con la descripción del tipo que vimos en el bosque. Nos preguntó varias veces si estábamos seguros de no haber sido seguidos, y le aseguramos que no. No había mucho más que hacer. Alguien incluso sugirió que saliéramos armados a revisar el bosque, pero mi tío prefirió evitar cualquier tipo de enfrentamiento. No quería correr el riesgo de que alguien nos siguiera hasta su casa. Kevin y yo regresamos al sótano para calmarnos un poco, y el resto de la familia siguió con lo que estaban haciendo, probablemente preparando lo necesario para la celebración de Pascua. Esa experiencia me afectó más de lo que dejé ver. Me fui a dormir temprano esa noche, solo para dejar de pensar en lo ocurrido. Pero por eso mismo, me desperté muchísimo antes de lo normal. Revisé mi teléfono y vi que eran poco después de las 5 de la mañana. El sol apenas comenzaba a asomarse y todo seguía en penumbra. Intenté volver a dormir, pero no pude, así que decidí empezar el día. Me fui al estudio de mi tío John, que está en el 3er piso de la casa. Tiene una enorme ventana que da al jardín trasero. Mientras caminaba junto a ella, algo captó mi atención. Había un parpadeo tenue en el borde del bosque. Era como una pequeña luz vibrante, parecida a la de una fogata, no como una linterna. Me quedé mirando durante unos 30 segundos, intentando entender lo que estaba viendo. La curiosidad me venció. Tenía que saber qué era. Bajé las escaleras y salí al porche trasero. Y entonces, cuando pude ver bien, tuve que reprimir un grito. Había al menos 3 figuras justo al límite del bosque, cada una sosteniendo una antorcha. No caminaban, no hacían ningún movimiento. Solo estaban allí, paradas, mirando directamente hacia la casa, mirándome a mí. Corrí directamente a la habitación del tío John y lo desperté, contándole lo que había visto. Sin hacer ninguna pregunta, agarró su rifle, se puso un pantalón y me dijo que me quedara dentro. Salió al porche trasero escaneando todo con la mirada. Para entonces esas figuras ya se habían internado nuevamente en el bosque. Sin pensarlo 2 veces, mi tío levantó su rifle y disparó 3 veces al aire. Eso despertó a toda la casa. Los siguientes 20 minutos fueron un completo caos. Solo diré que no puedo imaginar una peor manera de pasar la mañana de Pascua. La celebración quedó arruinada. Todos estaban tensos el resto del día. Finalmente llegó la hora de volver a casa. Y no voy a mentir, no me molestó en lo más mínimo tener que irme. De eso ya han pasado unos 9 meses. El tío John nos ha dicho que no ha vuelto a ver ni oír nada extraño desde entonces. Pero aún así, no me gustaría vivir en esa casa sabiendo que hay personas como esas merodeando por los alrededores.
Si pasa algo nuevo, les prometo que les mandaré una actualización.